En medio de este tiempo, Señor, de oscuridad tan extraño, tenemos a un Dios fiel, tenemos a un Dios que es bueno, a un Padre generoso. Hoy confesamos tu nombre en este lugar, Señor. Confesamos que Cristo está aquí en medio de nosotros. Esta es tu casa, tu habitación, tu lugar de reposo. Ven, Señor Jesús, y reposa aquí mientras cantamos de ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú eres Señor. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú eres Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú eres Señor. Amén, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Oh, cuán bueno eres, Señor. Cuán bueno eres y cuán bueno has sido con nosotros hasta hoy. Aquí estamos por tu misericordia, por tu fidelidad. Hoy declaramos tu fidelidad, tu amor, Señor, para con tu pueblo.
Gracias por tu amor tan grande, Señor, por nosotros. Te amamos, Dios fiel y verdadero, Padre de misericordia, Padre bondadoso, Padre generoso. Aleluya, tú eres fiel. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Oh, fiel es nuestro Dios. Amén. Precioso Jesús, tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Jesucristo. Declaramos eso, Señor, como tu iglesia. Declaramos tu multiforme sabiduría a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, Dios. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Jesucristo. Precioso Dios. Tú eres Dios, Jesús. Tú eres Dios en la tierra. Tú eres Dios entre nosotros. Dios con nosotros, Jesús. Decimos tu nombre, precioso Jesús. Toda la gloria es para Cristo. Venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo. Venció a la muerte En la cruz. Toda la gloria Es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria Es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió. La gloria
por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre, toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. La gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén. Amén, Jesús. Toda la gloria sea para ti, Dios. Te amamos, Jesús, porque nos has redimido, Señor. Gracias por rescatarnos y salvarnos por medio de tu sacrificio, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Señor Jesucristo, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Tú eres un Padre generoso, Señor, eres un Padre noble, un Padre misericordioso a favor de nosotros, tus hijos. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú le prometiste a Abraham, Señor, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y sabemos que esa simiente es Jesús, Señor, y que nosotros somos, Señor,
pues parte de toda esa descendencia tuya, Señor. Gracias porque nos has incluido como miembros de tu cuerpo, de tu carne, de tus huesos. Somos tu iglesia, Señor, somos tu casa, tu habitación. Y te damos gracias, Señor, por la obra que has realizado en cada uno de nosotros. Señor, pues estamos reunidos como la congregación de los primogénitos, entendiendo que tú eres el primogénito de toda la creación, el primogénito de entre muchos hermanos, el primogénito de entre los muertos. Y gracias, Señor, tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y pedimos tu ayuda para escuchar tu palabra y para recibirla también. Pedimos que bendigas este tiempo con tu presencia, con tu espíritu, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos nuevamente todos. Pues bueno, vamos a Mateo, vamos al capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 5, y nos vamos a detener en el versículo 5. Dice acá. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y pues nos estamos deteniendo un poco para estudiar y ver lo que la Biblia nos enseña de esta mujer llamada Rahab. Ya el viernes iniciamos a hablar de ella un poco en el discipulado, y pues vamos a continuar hablando de ella. Así que pues lo que hemos visto es que esta mujer, pues nos dice la Biblia ahí en Josué capítulo 2, donde se habla de ella, y también en el capítulo 6 de Josué, se nos habla que esta mujer era una prostituta, se nos dice ahí la Biblia, y bueno, ella está incluida en la genealogía de Jesucristo. Esto es interesante, amados hermanos, porque pues nos damos cuenta que Dios lo que ve es una actitud importante en nosotros para incluirnos como parte de su descendencia, como parte de su familia, como parte de su iglesia, de su cuerpo. Y hay algunos principios espirituales que tenemos que aprender de cada una de estas personas que estamos viendo en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos visto, que yo creo que nos ha llamado mucho la atención, del que ya hablamos anteriormente, es el de Tamar, ¿no? De Tamar, inmediatamente cuando vemos su vida, pues identificamos que ella cometió un incesto, ¿sí? Engañando a su suegro, ¿sí? En este caso a Judá, y pues nos podemos quedar con esa imagen de Tamar, ¿no? Decir, pues es que Tamar incurrió en una falta, en una estrategia tramposa, ¿sí? Perversa, horrible, ¿no? Para obtener un hijo, ¿no? Y una descendencia. Pero detrás de eso que vemos en la vida de esta Tamar, tenemos que ver que ella amaba la primogenitura. Ella entendía qué es la primogenitura y ella se aferró a ella, de tal motivo que podemos pues tachar como equivocado la estrategia para obtenerla, y si tuviéramos a Rahab, a esta Tamar, podríamos decirle, oye, pues hubieras hecho otra cosa, pero ¿por qué tuviste que incurrir en algo tan perverso como el incesto para obtener esta primogenitura? Pero detrás de todo ese escenario vemos un principio espiritual, el cual tú y yo debemos de remarcar en la vida de esta mujer, y es que ella amaba la primogenitura y se aferró a ella, ¿de acuerdo? Y después, cuando tiene pues a estos gemelos, a Fares y a Zara, nos damos cuenta que Zara es el primero que saca la mano y el que quiere salir primero. Y podemos decir, no, pues chamaco ¿no? A Fares, que a final de cuentas es el que salió primero. Porque como que él también desde el vientre entendía que la primogenitura era algo muy importante. Entonces él se abrió una brecha, un camino, ¿sí? Hizo una rotura para poder salir primero, porque él apreciaba la primogenitura. Y también podríamos calificar de chamaco latoso y travieso. ¿Cómo es que realizó eso? ¿De acuerdo? Pero tenemos que ver esos principios espirituales. Tamar, más allá de su acto reprobable, el incesto, tenemos que
resaltar un principio espiritual. Ella amaba la primogenitura. Fares amaba la primogenitura. Y ahora vamos a ver el caso de esta mujer Rahab, que también no tiene una buena fama, era una prostituta, ¿de acuerdo? Una ramera. Pero detrás de su vida, ¿sí?, encontramos un principio espiritual el cual la Biblia resalta y en el cual tú y yo nos tenemos también que enfocar para ver lo que Dios también nos quiere enseñar a través de esto. Así que ya hemos hablado un poco de esta mujer Rahab, el viernes hablamos un poco y vamos a continuar. Esta mujer, nos dice la Biblia que vivía en Jericó, y Jericó era la ciudad que pues Israel iba a conquistar, y de hecho tanto el rey como todos los pobladores de Jericó habían desmayado por el temor y el terror que le tenían a Dios, el Dios de los judíos, de acuerdo, del pueblo de Israel, que iban a entrar a conquistar ese lugar. Y bueno, este lugar, Jericó, estaba rodeado por murallas grandes, más o menos el grueso de alguna de ellas era como de 4 metros, y en esa muralla vivía precisamente Rahab, ¿de acuerdo? Ahí vivía, porque eran verdaderamente como grandes los muros, y ahí podían pues edificar algunas casas, y ahí vivía esta mujer llamada Rahab. Bueno, este lugar, Jericó, es un lugar que Dios había maldecido para siempre. Y de hecho este Josué, ahí podemos ver en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 26, que él confirmó esta situación de parte de Dios, pues maldiciendo ese mismo lugar. Entonces es un lugar que Dios había maldecido, Jericó, y podemos ver que Josué, pues en base a eso que conocía de ese lugar, también él maldijo ese lugar. Y dice ahí Josué 6:26, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas, dice. Entonces podemos ver que este lugar era un lugar de maldición, un lugar maldecido, ¿de acuerdo? Bueno, en aquella ciudad vivía precisamente esta mujer que era ramera y vivía en este lugar que estaba maldecido por Dios. Y bueno, esta mujer llegó a ser una figura importante dentro del antepasado de Jesucristo, como lo pudimos leer ahorita en Mateo capítulo 1, versículo 5. Esta mujer, que vivía en un lugar de maldición, ¿sí?, que practicaba la prostitución, está incluida en la genealogía de Jesucristo. Entonces la Biblia resalta a esta mujer como una figura importante en el antepasado de nuestro Señor Jesús. Y hay que ver por qué. O sea, ¿por qué esta mujer está incluida en esta genealogía? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una mujer, sí, con un historial tan negativo, con una vida pues mala, ¿no?, en un lugar de maldición, practicando la prostitución, cómo es que esta mujer puede ser incluida en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Pues vamos a ver por qué razón. Y aquí es donde quiero que resaltemos, así como lo hicimos en la vida de Tamar, que ahora lo hagamos en la vida de Rahab, por qué razón esta mujer, ¿sí?, con este calificativo que le pone la Biblia como una ramera, una prostituta, ¿por qué está incluida en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, entonces hay que ver los principios espirituales que están allí detrás de la vida de esta mujer para responder a esta pregunta: ¿por qué ella también está incluida con esta reputación tan negativa? ¿Por qué está incluida en la descendencia o en los antepasados de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, toda la población de Jericó, conocemos la historia, está ahí registrada en Josué, ¿sí? Ahí está la historia de este lugar llamado Jericó. Bueno, fue destruida toda la ciudad, menos Rahab y su familia. Vamos rápidamente a Josué capítulo 6 y vamos a leer el versículo 21. Dice aquí: y destruyeron a filo de espada, dice, todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, dice ahí la escritura. Y bueno, y luego el versículo 24 dice: y consumieron con fuego
la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Dios la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Pero en estos dos versículos podemos ver cuál fue el final, el destino de esta ciudad Jericó, la destrucción completa, ¿de acuerdo? Pero de esta ciudad, la única persona junto con toda su familia que pudieron estar a salvo, que no murieron, fue precisamente Rahab, con toda su casa y con todos sus bienes. Bueno, esta mujer fue salvada por dos cosas importantes. Número uno, esta mujer se había convertido a Dios, había creído en Dios, se volvió a Dios. Eso es como número uno, y esto es importante que lo notemos, porque esta mujer, cuyo destino era la muerte, ¿sí? ¿Por qué se salvó de la muerte y junto con toda su familia? Porque ella tuvo fe en Dios. Ya hablamos de esto el viernes, ¿de acuerdo? Ella tuvo una fe en Dios y esto provocó que esta mujer no experimentara lo mismo que toda la ciudad de Jericó, la destrucción y la muerte. Esta mujer, por causa de la fe que tuvo en Dios, ¿sí? Ella fue salva junto con toda su familia. Entonces podemos ver que ella fue salvada por esta situación porque se había vuelto a Dios, porque se había convertido a Dios. ¿Qué es volvernos a Dios? Volvernos a Dios, voy a poner este ejemplo, es como si tú vas caminando en esta dirección, pero sabes que estás equivocado y Dios cambia tu rumbo completamente y entonces das la vuelta y ahora sí caminas en la dirección correcta. Eso es volvernos a Dios, de que vas caminando en una dirección y es la equivocada y de pronto Dios mueve las cosas para que cambies de dirección y te vuelvas a Él. Volvernos a Dios es convertirnos de todo nuestro corazón a Dios. Eso es el volvernos a Dios. Y es algo que tú y yo debemos de considerar, amados hermanos, porque la Biblia nos enseña a través de toda la historia del pueblo de Israel cómo Dios vez tras vez insistía, ¿sí?, exhortando al pueblo, ¿sí?, para que se volvieran a Él. Porque el pueblo de Israel, podemos ver su historia, cómo ellos constantemente dejaban a Dios, abandonaban a Dios, le daban la espalda, ¿de acuerdo? Le daban la espalda a Dios. Y entonces Dios, a través de sus profetas, les mandaba mensajes y les decía: vuélvanse a mí. Y decía Dios: y yo me volveré a ustedes. Esta mujer, Rahab, a pesar de su historia negativa, la prostitución, fue salva junto con su familia y no fue reducida a escombros ni murió, ¿sí? Igual que el destino de Jericó, por una razón, porque ella se volvió a Dios, se convirtió a Dios con todo su corazón, ¿de acuerdo? Porque ella tuvo fe en Dios. ¿Por qué tuvo fe en Dios? Ella comenzó a escuchar la historia del pueblo de Dios. De alguna manera llegó a su conocimiento, llegó a sus oídos la historia del pueblo de Israel. Y por lo menos ella conocía, pues, unos 40 años atrás, cuando Dios los sacó con mano poderosa, con brazo extendido, de la esclavitud, de la opresión que vivía el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Porque esta mujer, en el capítulo 2, ya lo vimos, ¿sí? Dios de pronto, esta mujer, cuando está hablando con los espías, les dijo eso, les dijo: hemos oído cómo Dios abrió el mar rojo y pudieron ustedes pasar en seco. Entonces esa mujer conocía la historia del pueblo de Dios, conocía los hechos asombrosos que Dios había realizado a favor de su pueblo Israel. Y eso no solamente dijo: pues esto suena bonito, sino que ella comenzó a creer en el verdadero Dios, porque los cananeos, una característica que les distinguía es que era gente con mucha idolatría. Tenían dioses por todos lados, ¿de acuerdo? Pero de pronto, cuando esta mujer comenzó a escuchar de los hechos asombrosos de Dios a favor de su pueblo, ella dijo: este tiene que ser Dios, no puede ser de otra manera. No hay otro Dios, y vaya que yo conozco muchos, podría decir esta mujer, Rahab. Yo conozco muchos, pero ninguno se compara
en los hechos tan formidables, tan maravillosos que este Dios está haciendo. Él tiene que ser Dios. Y entonces ella comenzó a crecer en su fe en este Dios del pueblo de Israel. Y esto es lo que la llevó a esta mujer, ¿sí?, a convertirse a Dios, a volverse a Dios, a dar la vuelta de ir en un camino equivocado y rectificar su vida y convertirse al Dios verdadero. Este es un principio espiritual, amados hermanos, que tú y yo tenemos que ver. Esta mujer, a pesar de toda su historia negativa, podemos darnos cuenta de esto. Ella creyó en Dios y se convirtió de todo su corazón a este Dios, a tu Dios y a mi Dios. Bueno, entonces vemos eso, Hebreos 11:31, ya lo vimos, dice, por la fe Rahab, la ramera, dice, no pereció, es decir, no murió juntamente con todos los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer, ¿sí?, fue salva precisamente por esto, porque ella tuvo fe en Dios y se convirtió a ese Dios. Ahora, Rahab, esta mujer, fue salvada, fue rescatada por Josué. Josué representa a Cristo. Esto lo podemos ver en el capítulo, en el capítulo 6, en el versículo 25. Ahí podemos ver que esta mujer fue rescatada por Josué. Dice ahí Josué 6:25, dice, mas Josué, dice, salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los hijos de Israel hasta hoy, dice aquí la escritura. Entonces nos damos cuenta que esta mujer recibió la salvación por parte de Josué. Llegó Josué, y Josué en este versículo y en muchas otras partes de la escritura, Josué representa a Cristo. Entonces esta mujer fue salvada por Cristo prácticamente. Y bueno, esta mujer fue salvada, ¿por qué? Porque creyó en Dios, tuvo fe en Dios, se volvió a este Dios en el que comenzó a creer y se convirtió, pero de verdad, de todo su corazón. O sea, la conversión de Rahab fue una conversión genuina, amados hermanos. O sea, no fue una conversión de 2 días de emoción. ¡Ay, sí, qué padre! Ya conozco de Cristo, qué salvación tan hermosa, siento bonito en mi corazón. 2, 3 días y eso se apaga y esa persona termina alejándose de Cristo. No fue una salvación así. Esta fue una salvación real, auténtica, verdadera. Fue una mujer que conoció de Dios y se entregó completamente a ese Dios. Le entregó su corazón, su vida, su familia. Qué tremendo, amados hermanos. Tenemos que darnos cuenta de esto, porque esto es un principio espiritual que la Biblia nos revela. Su conversión no fue de 2 días o de 3 meses o de 2 años y después pues ya como que ya pasó la emoción, ya pasó lo interesante, las cosquillas que sentía y ahora pues ya. No, esta mujer se convirtió de veras, en serio, le entregó su vida enteramente a Dios. No es como muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero tal vez no lo son tanto, o sí lo son, pero no son tan comprometidos. Esta mujer fue en serio, fue con todo por Cristo, por Dios. Entonces, vemos aquí esto en la vida de esta mujer. Rahab fue salva porque tuvo fe en Dios, creyó en este Dios, ¿sí? Y se volvió a Él, se convirtió de todo su corazón. Entonces, y eso lo podemos ver en una declaración de fe impresionante que ella hizo en Josué capítulo 2, en el versículo 11, la última parte de ese versículo. Esta mujer hizo una declaración de fe impresionante. Ella dijo, porque Jehová, el Dios de ustedes, pueblo de Israel, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer hizo una declaración impresionante que seguramente tocó el corazón de Dios, estoy seguro de eso. Porque no lo decía como una frase aprendida de alguien, sino que fue algo sincero, de lo profundo de su ser. Ella pudo decir, el Dios de ustedes, pueblo de Israel, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es Dios. Y esto fue algo que seguramente
tocó el corazón de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque en la Biblia vemos muchos registros en este sentido. Por ejemplo, aquel hombre que le dijo al Señor Jesucristo: Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sanado y será hecho. O sea, eso le sorprendió a Jesucristo. Hubo otra parte donde Jesucristo quedó asombrado por la fe de un hombre que no era del pueblo de Dios y dijo: no he encontrado fe en todo Israel como la que he encontrado ahorita. Dice que la Biblia que él quedó maravillado, Jesucristo, por la fe de un hombre, y así de muchos. Entonces, no me cabe duda, amados hermanos, que Dios fue profundamente impresionado al ver la fe de esta mujer, que era una cananea, no era del pueblo de Dios, y practicaba la prostitución y estaba destinada a la muerte porque vivía en un lugar que estaba destinado para ser destruido. Entonces ella de verdad que tenía una fe en Dios, sincera, auténtica, genuina, real, como Pablo declaraba de Timoteo. Pablo a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Dios necesita verdaderos hijos que tengan su fe puesta en Él. Verdaderos hijos de Dios, amados hermanos. El mundo está necesitado de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y no solamente los seres humanos, sino la creación misma. Está en este momento con dolores de parto, esperando ver la manifestación tuya y mía de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios, de los que tienen como Timoteo, que era un verdadero hijo en la fe, no como otros que naufragaron en ella. Acuérdense lo que Pablo le escribe a Timoteo: muchos han naufragado de la fe. Le decía Pablo, le escribía a Timoteo: muchos naufragaron de la fe. Dice: pero tú eres un verdadero hijo en la fe. Dios busca eso, hermanos. Busca verdaderos hijos en la fe, que se entreguen verdaderamente a Dios, que no digan: soy cristiano, pero tiene una vida doble, una vida de apariencias. Aquí soy, pero allá no. Dios no quiere eso. Él quiere verdaderos hijos en la fe, y podemos ver esto en la vida de Rahab. Rahab, con toda su historia negativa, escuchó de Dios, creyó en ese Dios, se convirtió a ese Dios y fue salva. Y fue algo que tocó el corazón, que tocó al corazón de Dios por la fe y la entrega de esta mujer, Rahab. Entonces aquí encontramos ese principio espiritual en esta mujer. Ahora, esta mujer no solamente se volvió y se convirtió a Dios. La Biblia nos enseña en Josué capítulo 6, versículo 25, que esta mujer habitó entre los hijos de Israel. Dice ahí, vamos a leerlo. Dice Josué 6, 25, por favor. Dice acá, dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, dice, y a la casa de su padre, dice, y a todo lo que ella tenía, dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros, etc. Bueno, ¿qué nos indica esto? Que esta mujer habitó entre los hijos de Israel. Esto nos indica que esta mujer no solamente se volvió a Dios y se convirtió a Dios porque creyó en Él, sino que esta mujer también se volvió y se convirtió al pueblo de Dios. Eso es importante también que lo resaltemos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha incorporado a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo, y tenemos que volvernos al cuerpo de Cristo. Tenemos que volvernos a la iglesia. La iglesia tiene que ser algo muy importante para ti, para mí, por supuesto, porque esta mujer no solamente se convirtió a Dios, sino que se entregó completamente a ese pueblo, de tal manera que la Biblia nos dice que ella habitó entre ellos, entre el pueblo de Israel. Ella se sentía parte de ese pueblo. Ella ahora formaba parte de ese pueblo. Se incorporó a ese pueblo y formó parte de él, se convirtió. Él dijo: pues ya mi ciudad fue destruida, ahora ¿a dónde me voy? ¿A quién recurro?
Ya no tengo pueblo. Fue destruido, Dios lo destruyó en el Dios al que me he entregado, destruyó completamente esta ciudad. Ahora, ¿qué hago? Bueno, el siguiente paso fue que ella se convirtió completamente al pueblo de Dios. Hay mucha gente que se dice cristiana, pero no ama la iglesia, no la ama. Detesta a los cristianos, es más, se dice ser cristiano, pero los detesta. Si por lo más, si puedo evitar lo más posible el tener relación con otro cristiano, mejor. Se convirtieron a Dios, pero no se convierten al pueblo de Dios. Se sienten ajenos, extraños. De hecho, pintan su raya, dicen, yo contigo hasta ni a la esquina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se han vuelto al pueblo de Dios. Ya se convirtieron a Dios, son salvos, tienen la vida eterna, creen en Cristo, pero no se vuelven al pueblo de Dios. Y esto es importante. Tú y yo, amado hermano, debemos amar la reunión de iglesia, de veras. Este es el lugar donde tú debes de decir, yo ya me volví, me convertí a Dios, pero también me convertí y me volví a este pequeño pueblo, a esta pequeña casa, a esta iglesia. Qué tremendo, hermanos. Es un principio espiritual que tenemos que ver, que resalta en la vida de esta mujer Rahab. Y esta mujer, pues, fue incorporada al pueblo de Dios. Tú has sido incorporado al pueblo de Dios. La pregunta es esta: ¿cuánto te has convertido a ese pueblo? ¿Cuánto? A veces tenemos más la influencia de personas que no son cristianas que la influencia de los cristianos. En serio. Es más, hasta puedes tener, tu mejor amigo puede ser alguien que no sea cristiano. Pero tus verdaderas amistades genuinas, tienen que estar en la iglesia, en serio. Es que ¿con quién puedo hacer amistad? Bueno, dice la Biblia, el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo. Es un principio también espiritual. Es que nadie me pela, es que nadie se me acerca, es que nadie me busca, es que nadie quiere convivir conmigo. Bueno, la Biblia dice, el que quiera tener amigo ha de mostrarse como un amigo. Y un amigo, dice, es más unido que un hermano. Entonces no hay pretexto. O sea, digo en este sentido, ¿no? De que a veces podemos decir, es que mi mejor amigo, mi mejor amiga son mis compadres, ¿no? Pero no son cristianos, están con sus caguamas los domingos, ¿no? Pero esos son mis mejores amigos porque sí me invitan, porque sí platican conmigo, porque me reciben en su casa, lo que tú quieras. Bueno, y puedes decir, y en la iglesia, pues como que no me fuman mucho. El que quiera ser amigo, muéstrese amigo, muéstrese amigo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Bueno, entonces nos damos cuenta aquí que esta mujer se convirtió a Dios, pero también al pueblo de Dios. Y este es un principio espiritual también. Ahora, esta mujer todavía fue más allá. Vas a decir, ay, ¿ahora qué? Después de convertirse a Dios, después de convertirse al pueblo de Dios, ¿qué más hizo esta mujer? Bueno, después de haberse vuelto a Dios, de convertirse a Dios, y de volverse al pueblo de Dios y convertirse al pueblo de Dios, ella fue más allá. ¿Qué es lo que hizo esta mujer Rahab? Se casó con Salmón. O sea, profundizó en esta relación con Dios, en esta relación con el pueblo de Dios, profundizó más de tal manera que esta mujer se casó con este hombre llamado Salmón, del que ya hablamos anteriormente. Se casó con él. Esto nos habla de que ella buscaba más de Dios. O sea, creo en ti, fue el primer paso. Tengo fe en ti y creo en ti. Excelente. Siguiente paso, profundizó y formó parte de ese pueblo, se convirtió a ese pueblo. Y todavía dijo, qué padre, ahora formo parte de este pueblo porque ya no tengo ningún otro. Este es mi verdadero pueblo. Jericó fue destruida. Ahora mi pueblo es Israel. Pero quiero más, profundizar más. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Se unió en matrimonio con Salmón. Y Salmón no era cualquiera, déjenme decirles. Si leemos Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 10, nos vamos a dar cuenta quién era este hombre Salmón. Así que vamos rápidamente ahí. Dice aquí, Primera de Crónicas 2:10. Dice aquí, Ram, acuérdense, ya hablamos de él, engendró a Aminadab, o sea, padre generoso.
Y Aminadab engendró a Nazón. Dice, Nazón dice, príncipe de los hijos de Judá. Fíjense, Nazón. Y luego siguiente versículo, 11. Dice, Nazón engendró a Salmón. Y Salmón, con Rahab, lógicamente de quien estamos hablando, engendró a Booz. Pero fíjense, regresando al versículo 10, por favor. Fíjense que precisamente este Salmón era hijo de Nazón. Y aquí en este versículo se nos dice que Nazón era un príncipe de la tribu de Judá, ¿sí? O sea, era un líder, era un jefe, era alguien importante, era el que estaba al frente de toda una tribu completa, la tribu de Judá, la tribu de la cual procede Cristo, de la cual procede el rey David. ¡Qué tremendo! Entonces, esta mujer Rahab se casó con el hijo de un príncipe, o sea, con el hijo de Nazón, con Salmón se casó. Y lógicamente podemos entender que algún día cuando Nazón muriera, el que iba a estar al frente de esa tribu de Judá iba a ser ni más ni menos que su hijo Salmón. Entonces Rahab se casó con Salmón, profundizó en esta relación con Dios, con el pueblo de Dios, casándose con una persona importante, destacada, de renombre en el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? En este caso, con un príncipe, con un líder, con un juez, con alguien que estaba al frente de toda una tribu, ¿de acuerdo? Esta mujer, Rahab, se casó con el líder del ejército de la tribu de Judá. Bueno, y este hombre, Salmón, fue uno de aquellos hombres que Josué envió a Jericó para inspeccionar, para reconocer toda la tierra de Jericó. Fue uno de ellos que estuvo este diálogo en Josué capítulo 2, es uno de los espías que platicaron ahí con Rahab y que llegaron a este acuerdo de que ella y su familia iban a ser salvos si ella no los delataba delante del rey de Jericó. Entonces, él también fue parte fue uno de esos dos espías que inspeccionaron toda la tierra de Egipto. Bueno, en aquel tiempo, pues Salmón conoció a Rahab desde que fue enviado por Josué para checar toda la tierra de Jericó, y podemos ver que en cierto sentido este hombre Salmón, ¿sí?, salvó a Rahab de la muerte. ¿Por qué? Recordemos lo que significa Salmón, ¿se acuerdan? Salmón significa investidura, vestimenta, cubierta, ropa, capa, eso significa Salmón. Y nos damos cuenta que este hombre, ¿sí?, al hacer este trato con esta mujer y después casarse con ella más adelante, o sea, el trato de no delatarlos delante del rey de Jericó, pues en cierto sentido este hombre la pudo cubrir para que no muriera. Y este hombre, Salmón, fue alguien que pudo cubrir a esta mujer, pudo investirla, pudo cubrirla, pudo vestirla, pudo protegerla, este hombre Salmón, a esta mujer Rahab. Permítanme. Entonces, vemos que este hombre Salmón, ¿sí?, entonces fue como una salvación para Rahab, ¿sí?, porque esta mujer estaba destinada a la muerte en un lugar de maldición, pero fue cubierta, fue revestida, fue protegida de la muerte por este Salmón. Eso está impresionante, Rodri. Está impresionante esto, hermanos. Y fíjense bien, entonces por un lado Salmón, ¿sí?, pues fue una cubierta para Rahab, fue una vestidura para Rahab. Acuérdense que de hecho vimos que Salmón es un tipo de Cristo, porque Cristo es nuestro mejor vestido. Dios nos ha investido, hermanos, nos ha dado una investidura. Esta investidura es Jesús, nuestro mejor vestido. Entonces podemos ver en cierto sentido que este hombre Salmón llevó a cabo esta situación con Rahab, quien más adelante llegó a ser su esposa. Ahora, por un lado, esta Rahab también tiene un significado, su nombre.
Rahab significa tormenta y violencia. Entonces, esta mujer, ¿sí? Pues podemos ver cuál era su situación. Era una prostituta, ¿sí? Vivía en un lugar de maldición, destinado a la destrucción. O sea, su vida verdaderamente era una tormenta de esta mujer. Estaba llena era una tormenta su vida completamente. En un lugar de maldición, Jericó, ¿sí? Practicaba la prostitución y ese lugar estaba destinado para ser destruido. Ella estaba destinada también para morir. Su vida era verdaderamente una tormenta. Pero podemos ver que al vincularse con este hombre, Salmón, fue cubierta. Fíjense, fue cubierta. Qué tremendo, amados hermanos. Porque Jesucristo nos ha cubierto con su sangre para limpiarnos de todo pecado y para comprarnos con esa sangre y hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Y también nos ha colocado a Cristo como nuestra vestimenta. Y nos damos cuenta que esta mujer también fue protegida, fue cubierta de la muerte a la cual estaba destinada. Estaba destinada completamente a ser destruida, a morir, ¿sí? Y su vida verdaderamente era una tormenta. Pero llegó este hombre, ¿sí? Bueno, y pudo en cierto sentido cubrirla, salvarla. Y finalmente este hombre, Salmón, se convirtió en el esposo de esta mujer, Rahab. Qué tremendo. Entonces, podemos ver esto en la Escritura. Fíjense bien, Rahab pues tenía sus prácticas religiosas y eran completamente ajenas a Dios. Esta mujer vivía en Jericó, un lugar de maldición, practicaba la prostitución y estaba destinada a la muerte. Su vida, podemos decir abiertamente de Rahab, que era una tormenta, pero gracias a Dios, bueno, esta mujer pudo recibir la cobertura, ¿de acuerdo? O sea, fue cubierta por Salmón, quien más adelante sería su esposo. Y fíjate, aquí tú y yo nos podemos identificar. Tal vez tu vida también fue así, o ha sido así, una tormenta, llena de tantas cosas, de tantas dificultades, de tantas situaciones tan complicadas. Ha sido, de verdad, probablemente tu vida ha sido una tormenta. Pero Dios ha provisto para ti a Salmón, a Cristo, como tu cobertura, como tu vestimenta, como tu investidura, para cubrirte, para que tu destino no sea la muerte. Podemos ver esto. Entonces, esta mujer, cuya vida era una tormenta, ¿sí? Una tormenta verdaderamente era su vida, pero un día supo de Dios. Comenzó a escuchar de Dios, de los hechos asombrosos por parte de Dios a favor de su pueblo Israel, ¿sí? Y entonces esta mujer depositó su fe en ese Dios del que estaba escuchando, creyó en Él, se convirtió en Él, se volvió completamente a Dios. No solo esto, sino también fue incluida dentro del pueblo de Dios al convertirse a este pueblo de Dios. Y finalmente esta mujer Rahab se casó con Salmón, quien fue una cubierta para ella. ¿Te identificas? Tenemos una cubierta impresionante. Y en otro sentido también podemos darnos cuenta que los esposos también son una cubierta para sus esposas. Podemos cubrir a nuestras familias. Bueno, después de esta relación de Rahab con Salmón, una vez que estuvieron casados ya, ellos tuvieron un hijo llamado Boz. Y bueno, este Boz fue una pieza importante en la descendencia de Jesucristo. Y bueno, de ahí después nació primero David, que fue alguien importante, pero también más adelante nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que esta mujer fue profundizando, creyó en Dios, se volvió a Él, se volvió al pueblo de Dios, se casó con Salmón y todavía fue más allá, dio un fruto que Dios espera de ti, de mí. Dios espera un fruto, hermano. O sea, ya creímos en Dios, ya formamos parte de su pueblo, ¿de acuerdo? Ya estamos
como parte de su cuerpo, de su iglesia. Ahora Dios quiere que profundicemos y nos unamos, como esta Rahab se unió con Salmón, y que demos un fruto. El fruto en este caso de Rahab fue ni más ni menos que un hombre que destaca en las Escrituras llamado Boaz, del que vamos a hablar más adelante. Entonces, y lógicamente forma parte importante este hombre, este fruto que dio Salmón y que dio Rahab, porque bueno, es parte de la genealogía de Jesucristo, y antes de David. Entonces, prácticamente para ir terminando, hermanos, tenemos que ver lo siguiente: estos principios espirituales que están detrás de la vida de Rahab. El primer principio espiritual que gobernó la vida de Rahab y que tiene que estar en nosotros para también relacionarnos bien con Dios, el primer principio espiritual que encontramos en la vida de Rahab es el siguiente, del que ya hemos hablado, solamente es como un resumen. El primer punto es el siguiente, que esta mujer escuchó de las maravillas de Dios a favor de su pueblo Israel y ella creyó en Dios. Creyó en Dios. Y el creer a Dios, pues bueno, esta mujer fue convertida en una mujer de fe. Eso lo vimos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, Hebreos 11, 31 nos indica de una manera muy clara que Rahab tenía fe. ¿Fe en qué? En Dios, en el verdadero Dios. Entonces podemos ver este principio espiritual. El segundo principio espiritual que resalta de la vida de Rahab es que esta mujer, su fe estuvo acompañada de obras. Ella recibió en paz a los espías y tuvo misericordia de ellos y no los delató para que los mataran. Entonces ella sembró misericordia, sembró paz y sembró vida. ¿Y qué es lo que cosechó? Lo mismo, misericordia, paz y vida. El tercer principio es que sin considerar nuestro pasado, debemos volvernos a Dios, convertirnos a Dios de todo nuestro corazón y también convertirnos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo. No debemos de considerar mucho nuestro pasado, es la verdad, porque a veces tu pasado te puede atormentar y puedes decir, ay, es que mi pasado fue de lo peor. ¿Cómo Dios me puede aceptar como su hijo? O sea, ¿será tan fácil que Dios de pronto diga, sí, te perdono tus pecados y ya, sigo avanzando? Sí, hermanos, Dios es así. Entonces, a veces podemos concentrarnos, no, más bien centrarnos, ¿sí?, en nuestro pasado. Si esta mujer Rahab se hubiera concentrado en su pasado, en la prostitución, pues hubiera dicho, no, pues, o sea, Dios se fija en mí, vean mi historial, o sea, ¿quién se puede fijar en mí? ¿Dios? ¿Será capaz de perdonarme mi pecado y de incluirme en su familia? Sí, hermano, sí. Entonces, no tenemos que considerar mucho nuestro pasado. Si tú has creído en Dios, de allí comienza tu historia, tu nuevo comienzo inicia desde allí. Desde el momento en el que tú crees en Jesucristo, le recibes como Señor y Salvador, desde ahí arranca tu historia en Dios. Lo pasado, si tú confiesas tu pecado, Dios se olvida de eso. Dios no es un rencoroso, no es alguien que saca el archivo y dice, en el año 96, me acuerdo que hiciste esto. O sea, si tú en el año 96 pecaste y le dijiste a Dios, perdóname de este pecado, Dios ya ni se acuerda de él. Ya no se acuerda. Tal vez tú sí, y tus cercanos también. Todo el tiempo no se cansan de decirte, es que acuérdate, ¿qué año dije? 96, ¿verdad? En el 96 lo que hiciste. Y tú vas a Dios, ¿no? Dios, es que en el 96. Y Dios, ¿de qué me hablas? Es que en el 96, ¿te acuerdas que? Dice Dios, pues, no sé de qué me hablas. Porque Dios es en serio, hermanos. Cuando Él te perdona algo, te perdona para siempre.
No es un rencoroso ni está fastidiándote, recordándote tu pecado. Dios no es así. Más bien ahí hay que discernir que es Satanás el que te quiere inquietar y te quiere otra vez ver oprimido y en el piso. Y ahí repréndelo y dile, Cristo ya pagó por este pecado, Dios ya no se acuerda de él, así que aléjate en el nombre de Jesús. Y entonces tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con el espíritu de vida que hay en la Escritura. Entonces, si esta mujer hubiera considerado su pasado, pues no hubiera dicho, bueno, pues considerando mi pasado no tengo cabida en el pueblo de Dios. No hay lugar para mí, porque mi pasado me abochorna pensar mi pasado. Miren, ya me puse rojo, ¿no? Podría decir ella. Pero entonces no, o sea, sin considerar su pasado, simplemente sin considerar nuestro pasado, amados hermanos, simplemente tenemos que volvernos a Dios y volvernos a la iglesia, al pueblo de Dios y avanzar en esto que Dios ha obrado en nosotros porque hemos tenido fe en Él. Así que no dejes que caiga un peso encima de ti a consecuencia de tus actos pasados. Si ya te pusiste a cuenta con Dios, te arrepentiste de corazón, créeme, Dios ya no se acuerda de eso. Ya no. Borrón y cuenta nueva. Otro principio que vemos en la vida de Rahab y que tenemos que aplicarlo para nosotros, para ti, para mí, es lo siguiente. Tú y yo tenemos que casarnos con la persona apropiada. Escuchen bien esto, porque es lo que pasó con Rahab y con Salmón. O sea, este Salmón eligió correctamente a Rahab y Rahab eligió también correctamente a Salmón. Y esto habla de una profundidad aún mayor en nuestra relación con Dios. En este caso, nos damos cuenta que ellos se casaron porque eligieron a la persona adecuada, a la persona apropiada. Ellos, tanto Rahab como Salmón, más allá del sentido físico, porque en este caso pues tal vez Salmón se hubiera súper desanimado. Imagínense apuntarme con una mujer con este historial, pinto mi raya, hubiera dicho Salmón. Pero no vemos que Salmón haya puesto alguna, o sea, que haya tratado de impedir su unión con Rahab. ¿Por qué? Porque este hombre, sin considerar el pasado de Rahab, se fijó en ella por una situación. Esta mujer era una mujer verdaderamente convertida a Dios. De tal manera que se incorporó al pueblo de Dios. Era una, vamos a trasladarlo a nuestros términos actuales, ¿sí? Era una verdadera cristiana Rahab. No estaba jugando con la religioncita cristiana. Era una verdadera hija de Dios, convertida, creyente verdadera, entregada completamente a Dios, amados hermanos. Y Salmón dijo, tu pasado, si a Dios no le importa tu pasado, a mí tampoco. Y entonces vemos que Salmón eligió de manera adecuada. Se unió, amados hermanos, ¿sí? Se casó con la persona apropiada. Eso es algo que tú tienes que ver, que yo tenemos que ver. O sea, aún es para los jóvenes solteros. Tienen que casarse con la persona apropiada. De verdad. Más allá del sentido físico, porque pues a veces, o sea, dices, tal vez puedes decir, pues aquí ni hay, ¿no? ¿Con quién? Bueno, porque pues tal vez quieres uno de 3 metros, con ojo azul, ¿no? Un atleta de primer nivel, que sea un cristianote como Pablo, y así, bueno, sí busca que sea como Pablo, mejor como el Señor Jesucristo, que vaya caminando en esa dirección, pero debemos de buscar a la persona apropiada, porque, bueno, si este Salmón, insisto en esto, se hubiera considerado tal vez el pasado de esta Rahab, para nada se hubiera fijado en ella. Pero ¿qué es en lo que se fijó este hombre? En lo espiritual. En lo espiritual. ¿Que lo físico es importante, te tiene que gustar? Pues lógico, por supuesto que sí.
debe decir, wow, tú debes decir, ¿no? Pero más allá de eso, amados hermanos, nos tenemos que fijar en lo espiritual. Y bueno, aquí me estoy enfocando en los jóvenes solteros. Nos tenemos que enfocar en lo espiritual. Bueno, entonces esta mujer, después de haberse vuelto a Dios, de haberse convertido al pueblo de Dios, bueno, se unió a Booz. Y tú y yo, ahora ya hablando de manera general, casados, solteros y todo, nosotros igual que Rahab, tenemos que unirnos a personas apropiadas. O sea, ya formas parte del pueblo de Dios. Qué bueno. Ahora tenemos que relacionarnos también con personas apropiadas, personas que edifiquen tu vida, personas que construyan en tu vida, ¿sí? Que podamos tener relaciones más cercanas, amados hermanos. O sea, porque aquí podemos ver este principio espiritual en la vida de Rahab. Rahab se unió a la persona adecuada, a Salmón. Pero ahora nosotros, amados hermanos, como iglesia, también tenemos que buscar el estar en contacto con personas que te edifiquen, personas que te construyan, personas que realmente sean espirituales. Porque hay muchas relaciones cristianas que tal vez no te traen nada bueno. ¿Y qué te digo de tus amigos tal vez del trabajo, de la escuela? Pues ¿qué de provecho hay? Pero nosotros como cristianos, después de haber creído en Dios, de habernos convertido a Dios, de convertirnos al pueblo de Dios, tenemos que profundizar y tenemos que elegir correctamente con quién nos relacionamos. Tu mejor amigo no puede ser alguien que sea de la escuela, perdóname, no puede ser. Debe de ser alguien cristiano, alguien que comparta tu fe, tu esperanza, tus anhelos espirituales, por supuesto. No puede ser cualquiera. Aún en el relacionarnos, amados hermanos, es algo bíblico, porque esta mujer buscó relacionarse con una persona apropiada, él buscó relacionarse con una persona apropiada, alguien que pudiera edificar su vida. Como cristianos debemos de ver eso. Nuestras vidas están para edificarnos los unos a los otros. Hay compañías que no te convienen, esa es la verdad. Si una persona en lugar de motivarte a ir más a Cristo te aleja de Cristo, no te conviene esa amistad. De verdad te lo digo. O sea, tenemos que ser celosos en este sentido, relacionarnos con personas que edifiquen mi vida, que me proyecten en el Señor, que me animen, que puedan edificar mi vida, que me impulsen a recorrer la carrera que tengo por delante, que sean hasta una inspiración para mi vida. Decir, hermano, de verdad que me impresiona cómo Dios ha trabajado contigo, me impresiona cómo Dios ha trabajado contigo, cómo ha tenido un trato contigo, cómo no te has rajado, sigues fiel al Señor, sigues avanzando a pesar de que has vivido esto y aquello. Tu vida es fiel, tu vida es fuerte, eres una columna, sigues avanzando. Hermano, me inspiras. Puedo ver al Señor en tu vida. Ese tipo de compañías nos conviene. Las personas que te impulsan a ir a más a Cristo. Aquellas que te separan y te alejan de Cristo no te convienen. De verdad te lo digo. Entonces podemos aprender este principio espiritual en la elección de Rahab a Salmón y Salmón a Rahab. Debemos aprender a relacionarnos con personas que nos impulsen a ir por más en Cristo. De verdad. No vayas a pedir el consejo de la comadre Juana. Acércate al pueblo de Dios. Esta mujer, Rahab, hablando de ella, ¿sí? Se buscó a la persona apropiada y en este caso fue Salmón, alguien que era un líder de la tribu de Judá. Bueno, entonces tenemos nosotros que unirnos con las personas apropiadas, ser edificados juntamente con ellos y mantener una relación estrecha que vaya más allá, de verdad. Tenemos que buscar eso, tenemos que buscarlo. Ahora, pues no es a fuerza tampoco, ¿no? Tampoco es a fuerza. Pues si tú no quieres amistad con alguien, es respetable, pero tal vez te puedes perder de mucho, de verdad, de mucho.
para que tu vida avance en el Señor. Bueno, y nos damos cuenta esto de la vida de Rahab. Y otro principio espiritual que encontramos en su vida es que después en este proceso de creer en Dios, volverse a Dios, volverse al pueblo de Dios, unirse con la persona adecuada, podemos ver que esta mujer dio un fruto adecuado. En este caso fue su hijo Booz, un hombre noble que es importante en la Biblia, Booz, y entonces podemos darnos cuenta que Dios también espera un fruto de nosotros. Es la verdad, espera un fruto tuyo, espera un fruto de cada uno de nosotros. Y a veces las relaciones con otros hermanos, ¿sí?, nos ayudan a eso, a poder dar el fruto que Dios está esperando. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque nos permite relacionarnos con otros hermanos que nos edifican, los edificamos para que podamos dar el fruto que Dios está esperando. Eso está impresionante, hermanos. Porque a veces en la relación con otras personas, pues alguien te puede dar un consejo sabio de parte de Dios, de verdad. Y bueno, eso lo vemos en la vida de Rahab. Ok, entonces aún dio un fruto a este Booz. Entonces, si nosotros queremos tener una cubierta y queremos tener un fruto, o sea, un salmón, y también dar un fruto como Booz, debemos relacionarnos con los creyentes apropiados. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero quién sabe si lo son. Y tal vez no nos convenga mucho acercarnos a ellos. Es la verdad. ¿Por qué razón? Porque un verdadero cristiano edifica tu vida para que avances en el Señor. Entonces, debemos relacionarnos con creyentes apropiados. Porque a veces podemos relacionarnos con cristianos que simplemente me cae bien. Pues me cae re bien. Le vamos al mismo equipo de fútbol y siempre hay pastel de chocolate en tu casa. Así que me asocio contigo. Pero no, más bien tenemos que relacionarnos con creyentes que, de verdad lo digo, que aporten en nuestra vida. Que aporten, que edifiquen en nuestra vida. Ahora tú puedes decir, ay, pues eso está difícil. No, no está difícil. Tan sencillo como que tengas tu comunión diaria con Dios, con Cristo. Que leas la Biblia, que ores todos los días y algo habrá de Dios con sencillez para tal vez decirle a otra persona en el momento que requiera una palabra de parte tuya. Con sencillez de corazón. Entonces, bueno, debemos relacionarnos con las personas adecuadas, y después necesitamos producir un fruto también adecuado. En este caso, el fruto fue Booz, un antepasado de David y del Señor Jesucristo. Entonces, pues esto es lo que nos enseña la vida de esta Rahab. Tenemos que darnos, también debemos ocuparnos en esto, hermanos, que es muy importante, de cómo relacionarnos con los hermanos. De verdad, tenemos que ocuparnos en esto. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nuestra relación unos con otros? Debemos de ocuparnos en relacionarnos con los demás hermanos, esa es la verdad. Entonces, si nos relacionamos con las personas apropiadas, vamos a producir también el fruto adecuado y bueno, y esto será algo agradable para Dios de parte nuestra. Así que hay un fruto que Dios espera y este es como el proceso y lo vemos en la vida de Rahab. Creer en Dios, convertirnos de todo corazón, ¿sí? Convertirnos también al pueblo de Dios, unirnos a las personas apropiadas y dar un fruto. Es lo que Dios espera de todos nosotros, su iglesia. Amén. Pues vamos a dejarla aquí. Pues Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos muchas gracias por lo que podemos aprender en la vida de esta mujer llamada Rahab. Y te damos gracias porque nuestra vida era una tormenta antes de conocerte, pero tú has traído la calma, puesto que nos has cubierto, Señor, con tu sangre
y con Cristo mismo como nuestro mejor vestido. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Si no estamos completamente entregados a ti, ayúdanos a esto. Y en esta hora nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Hemos creído en ti, nos volvemos a ti, Señor. Y rogamos que, Señor, podamos dar el fruto adecuado, el que tú esperas. Gracias porque nuestra vida, al igual que la de Rahab, no calificaba para nada bueno. Nuestra vida solamente estaba destinada a la destrucción y a la muerte, a la maldición, pero tú nos has sacado de allí para incluirnos también como parte de tu descendencia. Gracias, Señor, por haber incluido a esta mujer Rahab en tu genealogía, porque de esta manera entendemos que cualquiera de nosotros también tenemos esperanza. No importa cuál haya sido nuestro pasado, si nos hemos arrepentido, tú ya no te acuerdas de ello, y lo que vale es desde ese momento en adelante, la historia que estamos construyendo junto contigo, nuestra historia después de Cristo. Oh Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, que ninguno esté, Señor, ningún hijo de Abraham como Jesucristo liberó a una mujer que llevaba 18 años encorvada, presa por un espíritu y por Satanás. Señor, cualquiera que haya estado oprimido, Señor, encorvado, cautivo por Satanás, cualquier hijo tuyo, hijo de Abraham, que sea libre en el nombre de Jesús. Que sea libre, Señor, porque tú has venido para liberar a los cautivos, aquella descendencia que le prometiste a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, libéranos de cualquier opresión, de cualquier esclavitud, de cualquier enfermedad. Haznos libres, porque somos hijos de Abraham. En el nombre de Jesús, somos hijos de Dios y nuestro Dios es un Padre generoso. Aminadab, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues